Bueno, Horacio, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta entrevista, que va a durar aproximadamente una hora, hablaremos de ti, así como de los retos del béisbol mexicano y de la Liga Mexicana de Béisbol. Conforme iremos avanzando, la audiencia, que son más de 130 personas que se han registrado de 6 países, puede utilizar la función de Q&A que desaparece en la aplicación y en Zoom y trataremos de ir respondiendo. Lo que no respondemos lo haremos después por email, obviamente porque no todo se puede hacer de una vez. De Pero acuerdo. primero, lo primero, ¿cómo vas tú? ¿Tu Bien, familia? bien, gracias. ¿Todos bien? Igual que todos, ¿no? En casa y tratando justamente pues de trabajarlo, ¿no? De la mejor manera posible. Ha sido claramente difícil para todos adaptarnos a un nuevo modelo ¿no? de trabajar, de seguir activos, de hacer muchas de las cosas que estábamos tan acostumbrados a hacer de otra manera y que, bueno, pues esto nos obliga a cambiar, a valorar también muchas otras cosas antes de empezar y creo que algunos nos escucharon, pero bueno, también el estar más con la familia, con los niños, etcétera, creo que es un tiempo que hay que agradecer y bueno, definitivamente, bueno, hay que sabernos adaptar rápidamente pues, a un cambio pues tan difícil como el que estamos viendo ahorita. Sí, 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 sí. Antes de empezar con las preguntas un poco, diría, alegres, porque no vamos a hablar nada más del COVID del día de hoy, te quiero presentar, porque muchos te conoces por tus logros como profesionista de la industria del deporte, por haber tenido cargos como director de Mercadotecnia y Comercial de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, por haber sido el director general de Indeporte con mucho éxito, y ahora como presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero no todos sabes quizás que has sido 2 veces olímpico en un deporte extraño, poco común, Sí. que has sido campeón mundial juvenil y también eres un padre de familia. Es decir, son muchos valores. Creo que aplicaste los valores del deporte a tu vida familiar de una cierta manera. Entonces, antes de empezar en la parte profesional, me gustaría hablar de ti como atleta, ¿no? Primero, ¿cómo nació tu pasión por el deporte? Bueno, primero, como todo niño, pues empieza a jugar fútbol ¿no? En muchos deportes en la escuela. Eh, Fue un momento muy importante después de estar jugando fútbol, donde empecé a meterme a natación. De alguna manera fue un cambio importante y fue lo que me perfiló de alguna manera a escoger este deporte tan raro, como dices, y tan complicado que es el pentatlón moderno. Eh, la verdad es que tuve la fortuna ¿no? de que mi mamá me llevaba literalmente, bueno, además de que todos los fines de semana me llevaba a jugar fútbol, cuando empiezo la natación y empiezo ya un cierto nivel de entrenamiento, estoy hablando ya de los 10 a los 12 años, 12, 13 años por ahí, literalmente todas las mañanas, a las 4:30 de la mañana, a 6 de la mañana, tenía yo entrenamiento de natación. Entonces mi mamá me llevaba temprano a nadar. Imagínate, te para a las 4 de la mañana para llegar a las 4:30 a nadar. A los Está 12 años. a los 12 años, así es. Después entraba de 4:30 a 6, después me iba a la escuela, pues como cualquier niño de 7 a 2 de la tarde. Después me iba a entrenar fútbol al CECAP, al centro de capacitación ahí que está, ¿no? Cerca del Estado Azteca. Entrenaba de 3 a 6, de 3 a 5, y luego tenía otra sesión de entrenamiento de natación de 7 a 9 de la noche. Entonces eso lo hice más o menos a los 12 años, de los 11, 12, 13, 14 años. Y claramente, bueno, en esa edad que al fin del día sí empiezas a tomar decisiones, pero las decisiones francamente radican más en lo que te inculcan tus padres, en lo que te, pues te apoyan y demás, y eso fue para mi gusto fundamental para ir perfilándome en una, pues digamos que vida relacionada al deporte, ¿no? De ahí, eh, claramente me gustó mucho la natación, me presentaron, por así decirlo, este deporte raro de pentatlón. Tuve la oportunidad también un poco más chico de montar en el Estado Mayor Presidencial, entonces decía, bueno, pues ya más o menos corro, nado, ya monto, me faltan dos pruebas que es el tiro con pistola y el esgrima, y de alguna forma cuando empiezo eso a los 15 años es cuando ya me meto propiamente 14, básicamente al Comité Olímpico Mexicano a entrenar
pentatlón moderno, que es este deporte, como dices, de 5 disciplinas. Lo repito, que es tiro, esgrima, natación, equitación y carrera. ¿Y cuáles fueron los atletas que te inspiraron? Porque quizás en esta época no había tantos conocidos, o que sean atletas o internacionales, o que sean mentores quizás, que te apoyaron para que te desarrolles como atleta. Bueno, cuando empiezo esto, justamente Ibar Cisniega, que fue presidente de la CONADE, estuvo también de presidente ejecutivo de las Chivas, hoy día secretario general de Panam Sports, lo que antes era la ODEPA, es quien estaba saliendo prácticamente de hacer este deporte, ya ha participado en un par de Juegos Olímpicos, y él fue el que nos invita a muchos de los niños en ese momento, ¿no? de 13, 14 años a hacer este deporte. Contratan un gran entrenador, un checo que se llama Jan Bartu, que fue medallista olímpico y demás, y este Jan Bartu, francamente, pues fue el que nos alineó muchísimo pues a una parte de disciplina. Recuerdo bien que Jan, y como parte de esta cuestión de inspiración, nos platicaba mucho de su experiencia como atleta olímpico en ese momento en Checoslovaquia, ¿no? Prácticamente era una República Checa, si no estaba junto a Eslovaquia con República Checa, y nos platicaba un poco eso y francamente pues me motivó mucho más a seguir creciendo en este deporte. Como todos también pues tienes otros ídolos en su momento, por supuesto, ¿no? ¿no? Desde hace muchos años en la natación, cuando estaba metido, Mark Spitz era de las figuras que seguías. Claramente después pues te haces fanático de Michael Phelps y de algunas otras leyendas que ya conocemos en estos, ¿no? Pues en los Juegos Olímpicos más de la era moderna. Y bueno, tuve la fortuna de tener pues mucha interacción con muchos atletas de muchos países y eso me fue, digamos que formando ¿no? Pues una personalidad competitiva, una personalidad, ¿no? enfocada y orientada a resultados. Y bueno, pues poco a poco te vas dando cuenta de que tu esfuerzo se ve recompensado pues con los resultados que vas dando, pero también te confieso que de repente ya estás metido en esto y no te das cuenta que ya de repente compites en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, ya participaste en Juegos Olímpicos y demás, y ves hacia atrás y realmente pues empiezas a recapitular todo lo que hiciste para poder llegar pues a ese momento, ¿no? Sin duda. Y lo mencionaste algo importante. Hicimos una investigación hacia los atletas mexicanos y muchos mencionan que para ser un gran atleta necesitas un gran entrenador. Sí, yo estoy convencido de ello. La vez que yo tuve grandes entrenadores, tanto extranjeros como mexicanos. Había un balance entre los entrenadores que de repente traían de República Checa o tuvo un entrenador rumano sumamente bueno, George Marian, que ahora está entrenando justamente en Guatemala y haciendo un gran trabajo para el pentatlón Guatemala. Pero aquí en México tuve muchísimos muy buenos. este, a Pedro Ramírez, a Pedro Martínez Valderas, que estuvo incluso trabajando conmigo posteriormente. Fue además, eso una cosa que no comentaste, pero ahora Pedro en este caso era mi jefe en el ejército. Estuve yo en el ejército prácticamente 10 años. Me metí al ejército a los 15 años y prácticamente me di de baja a los 24, 25 años. Y Pedro era mi comandante también del ejército. Entonces, además había una relación también de respeto y demás. Y había muchos otros, ¿no? Arturo Dickinson, Domingo Ramírez, etcétera, etcétera. Muchas personas que me ayudaron a lo largo de mi carrera para ser mejor. Y otra cosa que es fundamental y que seguramente lo conversaste tú con muchos atletas, es que siempre tienes que tener competencia cerca, ¿no? Además de estar compitiendo fuera y todo esto, yo tenía a 2 o 3 atletas mexicanos sumamente buenos, sumamente competitivos, y era un pique constante justamente para ver quién ganaba. Olvídate, a nivel mundial en México, y eso provoca evidentemente pues que tu nivel vaya creciendo, ¿no? Entonces estuvo conmigo, por ejemplo, Sergio Salazar, que fue un gran atleta y un gran competidor, Iván Ortega, Samuel Félix, vaya, muchos atletas que me ayudaron francamente pues a mí a mejorar, porque es parte de lo que se requiere, ¿no? La competencia diaria es lo que provoca realmente que crezcas tú pues como persona y como atleta, ¿no? En tu rendimiento. Sí, justo ayer estaba viendo la video del Mundial 91 de Tokio, de salto de longitud con Carl Lewis y Mike Powell. Rivalidad muy grande. Y me acuerdo que hicimos un evento en México con ambos en la misma sesión. Y la rivalidad sigue hoy entre los dos. La rivalidad sigue hoy, con mucho respeto, obviamente. Y lo que mencionaba Carl Lewis era totalmente la importancia del enfoque. Que si tú quieres ser bueno, tienes que escribir cuál es tu meta
que obviamente tiene que ser muy ambiciosa y no conformista. Sí. Escribirla, ponerla en frente de tu cama, mirarla cada día y despertarte cada día para llegarla a cabo lo más rápido posible. Yo creo que es fundamental tener claros los objetivos. Tuve la fortuna de trabajar con una psicóloga muy buena que se llama Cristina Fink, que la conoces tú también, Arno. ¿No? Cristina me ayudaba justamente a tener esta metodología de ir, ¿no?, visualizando qué es lo que quieras hacer y apuntarlo. Entonces, había una parte de preparación de la competencia que literalmente años antes escribías tú cómo te querías sentir un año antes de la competencia fundamental que tenías en la cabeza. Tenías que escribir literalmente cómo te querías sentir un mes antes, cómo te querías sentir una semana antes, el día de la competencia, una noche antes, cómo ibas a, ¿no?, a desarrollarte durante la competencia. Y literalmente es un tema, así como entrenas y que claramente físicamente vas mejorando, ¿no?, tu condición, vas mejorando tu técnica, etcétera, mentalmente es el mismo ejercicio. O sea, tienes que ir habituándote justamente a un desarrollo, un perfeccionamiento para tener realmente las capacidades de ejecutar y no estar, porque ya cuando estás en una competencia de ese nivel, campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos y demás, realmente ejecutas, ¿no? No estás pensando qué vas a hacer, realmente eres prácticamente reactivo sobre circunstancias y cosas y eso lo provocas entrenando tu mente y tu cuerpo para cierto proceso, ¿no? Como si te programas y te condicionas. Otra cosa que dicen algunos atletas es que más te vuelves famoso, bueno, cuando en el mundo olímpico te vuelves famoso cuando se acercan los olímpicos. Y es cuando tienes más requerimientos de los medios, de patrocinadores, cuando es el momento que más enfocado tienes que ser. Y para algunos no es fácil conciliar expectativa de los demás cuando nunca tuviste en tu vida y eres muy joven, de una cierta manera. Sí. Uh, y a la vez es cuando tienes que entregar lo mejor de ti como atleta. Sí, creo que ese es bien importante. Yo creo que digo, vuelves a lo mismo un poco de irte entrenando y haciendo las cosas de cierta manera que te hagan mejor, ¿no? En muchos sentidos. Mucho tiene que ver también con tu preparación, digamos que colateral al propio entrenamiento también. Tuve la fortuna también ¿no?, de estudiar yo la carrera en la universidad, la prepa, ¿no?, en el TEC de Monterrey, luego la carrera en el TEC de Monterrey. Y yo lo que te puedo decir es que la mezcla que yo tenía entre ser atleta de alto rendimiento, ser estudiante en el TEC de Monterrey, estar en el ejército mexicano, pues te da un cierto balance con la intención de, ¿no?, pues de conocerte mejor como persona, de saber controlar de mejor manera ¿no?, las emociones, la mente con el cuerpo y demás. Y ese tipo de cuestiones claramente pues es también, ¿no?, perfectible y perfeccionable en ese sentido. Y tienes toda la razón, cuando de repente se acercan estas competencias más importantes y demás, te requieren más medios, te requieren más ¿no?, interacciones con patrocinadores y demás, pero tienes que saber decir, bueno, en qué momento hay espacio para hacer eso y en qué momento no, ¿no? Porque también es parte de lo mismo. Y para atletas como un servidor que no tienes, digamos que un deporte tan popular ni tan atractivo mediáticamente como algunos otros, el tener algunos patrocinadores, pues los cuidas muchísimo, ¿no? O sea, quieres que realmente te sigan apoyando y demás. Entonces, es importante también ser claro y decir, oye, yo estoy agradecido por lo que me estás apoyando, etcétera, pero en este momento mi prioridad es entrenar de esta manera, ¿no? Y eso lo entienden y al fin del día es parte de, ¿no?, de saber, eh, digamos que colaborar dentro de una pues lógica que hoy por hoy pues prácticamente ya se da todos los días, ¿no? O sea, cualquier atleta de muchos niveles tiene algún tipo de patrocinio, algún tipo de apoyo y creo que es importante que sepan tanto los patrocinios valorar el esfuerzo de los atletas y saber evidentemente entenderlos, como los atletas también saber enfocarse en los momentos que hay que enfocarse para no tener distracciones, ¿no? Ahora vamos a hacer un chiquito ejercicio de memoria. Fuiste a 2 Juegos Olímpicos. Tu mayor emoción. Mi mayor emoción, pues paradójicamente no fue durante los Juegos Olímpicos, fue la primera vez que fui campeón mundial 2 veces, 95 y 98. En 95, que fue la primera vez que en Kaohsiung, en Taiwán, gano el campeonato mundial, ese fue yo creo que el momento que ¿no?, me Catapulto. impulsó, me hizo, no nada más creer, ya creía yo, tenía realmente, y siempre lo comparto en algunas pláticas, había un tema de entrenamiento y de carácter que te vas formando para tener realmente un resultado en particular. Entonces yo creo que ese momento fue importante. Te comparto muy breve y muy rápidamente
que un año antes de ese campeonato mundial tuvo un accidente en coche, entonces iba manejando, me quedé dormido y choqué directamente contra un árbol. Me rompí la clavícula, la nariz, los tobillos. Bueno, o sea, la vez que estuvo fue medio complicado. Y te puedo decir que ese accidente, que ya me han dicho los doctores que era difícil, que podía regresar yo al deporte de alto rendimiento, provocó en mí, francamente, pues un cambio de chip, de mentalidad, en donde tenía que tomar las cosas con mucho mayor seriedad. No es que no las tomara serias, pero yo creo que puedo hacer mucho más. Y yo me acuerdo que desde que tuve ese accidente tenía en la cabeza digamos que el objetivo de ser campeón del mundo. Y me acuerdo que entrené día y noche, dejé de estudiar, o sea, tomé una decisión temporal de dejar, en ese momento estaba estudiando la prepa, a finales de la prepa, dejé de estudiar un semestre para dedicarme a entrenar tiempo completo únicamente para esa competencia y tenía realmente, yo digo, la actitud de un campeón mundial antes de ser campeón mundial. Y eso es fundamental, porque si no tienes la actitud, yo siempre digo que si tú tienes que tener a gente de tu lado que tenga actitud o aptitud, yo siempre voy a preferir la actitud. La aptitud creo que es muy importante porque tienes ya digamos que ciertas formaciones y demás y tienes el interés de hacerlo, pero si tienes la actitud, con C, actitud, de poder cambiar y tener la mente justamente para lograr las cosas, eso vale mucho más que cualquier otra cosa. El entrenador, en una charla con el entrenador de tu universidad, Texas, de natación, este entrenador logró tener 60 medallas con sus atletas. Entonces, un gran entrenador, 60 medallas olímpicas. Una vez hice un error. Le dije, este atleta con un poco de chance tuvo su medalla. Y claramente me dijo con una mirada muy fría, no hay chance. Sí, sí, no hay. Yo creo que, o sea, yo siempre que te dicen que si tienes suerte o no suerte, creo que la suerte existe. Sin embargo, creo que la suerte acompaña a quien más trabaja. Eso es definitivo. O sea, no es que llegue a las cosas por suerte ¿no? O sea, tú lo trabajaste, lo provocaste y además tuviste, si quieres, un poquito de suerte en algún momento. Claro que, ¿no? Hay un componente de factores no controlables que claramente existen, ¿no? Y que tienes que saber enfocarlos, pero claramente si tú tienes 90 o 95% de trabajo y tienes 5% de suerte, no lo estás dejando a la suerte, lo estás dejando realmente a tu trabajo, ¿no? A ti. Y hablando, hay un factor suerte en tu deporte, si no me equivoco, que es el caballo que te toca. Ahora Sí, me claro. preguntaba en el sentido de cuál fue el momento más duro, tu mayor decepción en grandes eventos o Juegos Olímpicos. Pues justamente en los Juegos Olímpicos de Sydney fue un momento complicado para mí, porque después de claramente entrenas 4 años, digo, me pongo los zapatos hoy día incluso de los atletas que estaban entrenando para Tokio 2020 y que se posterga un año, es un tema psicológicamente bien complicado, o sea, no es un Si tema es que difícil. se lleva a cabo, además. Bueno, pues ojalá que sí, pero de Mm. por sí tienes esa incertidumbre, entonces sí es un tema no menor para el atleta en la parte mental. Y yo me acuerdo muy bien que antes de los Juegos Olímpicos de Sydney, para aislarme un poco, entrenar tiempo completo, me fui a vivir a Budapest, a Hungría. ¿Por qué ahí? Porque ahí están los mejores atletas o pentatletas del mundo, practican, se concentran ahí. Todo el bloque, digamos, Europa del Este, los rusos, los ucranianos, digamos, con todas las repúblicas exsocialistas de la de la antes URSS, pues son de los, ¿no? De los más fuertes. Entonces había un cierto nivel de concentración en esta parte del este de Europa. Entrené claramente como, ¿no? Pues como se debe entrenar para poder llegar a los Juegos Olímpicos y tener realmente el resultado que querías, que era yo ser medallista olímpico y por qué no ser campeón olímpico. Y cuando llego a la competencia, haciendo todo este proceso, empieza la competencia, me va bien en tiro, quedo creo que en sexto o séptimo lugar en tiro, me va muy bien en esgrima, que era la segunda prueba, quedo en segundo lugar, estoy en segundo lugar de general, natación mantengo el mismo no lugar y estoy en segundo lugar después de 3 pruebas, faltándome solamente 2 pruebas y justamente es la prueba de equitación. Saco un caballo bueno, sin embargo hay que decirlo que esta parte, para la gente que no conoce un poco esto, que en la prueba de pentatlón tú no llevas tu caballo, ¿no? El caballo lo pone la organización, metes la mano a una urna, sacas una bolita y el caballo número 4 o el 5 o el 7 es el que está ahí, es el que te toca montar.
Entonces me saco un caballo, no malo, complicado, pero francamente, como tú no conoces el caballo, pues es difícil conocerlo prácticamente 20 minutos antes de la competencia. El caballo en un obstáculo me rehúsa, me caigo del caballo, me levanto, etcétera, y de ir prácticamente en segundo lugar, pues con esa situación me voy al lugar número 17, si no me equivoco, 16, y prácticamente toda esperanza de una medalla olímpica se esfuma en ese momento, y ese momento claramente fue un momento bien, bien difícil, que me costó mucho trabajo incluso reponerme psicológicamente, anímicamente a ello. Te puedo decir que yo regresé a la universidad, acabé la carrera y demás, y me costó 6 meses a un año poder platicar literalmente de ese tema en particular, porque te preparas, imagínate, tanto tiempo para un momento en particular, etcétera, y de repente no queda, es lo que dices, no queda en ti al 100%, ¿no? Esa parte. Y bueno, pues hay que saber enfrentar y tomar las cosas de cierta manera. Creo que yo lo tomé bien en el sentido de que me provocó a mí esforzarme más en otras cosas, me ayudó justamente a poder reenfocarme y tratar de alguna manera de definir un poco qué es lo que quería yo a futuro y claramente sacar provecho de ello, ¿no? Porque igual de importante es tener resultados positivos como tener resultados negativos, pero aprender de ellos, ¿no? Y entonces yo creo que ese momento para mí fue un momento también bien complicado, difícil, pero que me ayudó francamente en un tema también profesional. De ahí decidí, dije, ok, ya cumplo, fui campeón mundial 2 veces, fui a 2 Juegos Olímpicos, gané Panamericanos, Centroamericanos, prácticamente todas las competencias a nivel internacional que pude haber participado y tenía yo claramente una cosquillita de decir, oye, ya acabé la carrera, pero quiero seguir estudiando y de alguna manera ahí empecé a tomar decisiones para poder, eh, digamos que enfocarme otra vez a la parte académica. Hice una primer maestría compartida con, ¿no? Que se llama MEMOS, que es del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Que estuvo viajando mucho en Suiza, Francia, España, etcétera, para hacer esa, que era específicamente gestión del deporte. Y después tuve la oportunidad de hacer un MBA de una doble titulación que se hace por el TEC de Monterrey y por la Universidad de Texas en Austin. Y yo creo que mucho de esa experiencia me ayudó justamente a tener pues una visión de qué es lo que quería hacer yo a futuro y me ayudó, presidente, a tomar decisiones correctas para mi propia carrera profesional. Y al final hay muchísimos paralelos en la vida de un atleta de alto rendimiento enfocado, disciplinado, con un directivo o cualquier persona que trabaja, de hecho, pero empezando por el inicio de una carrera hasta ser directivo unos años después. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la propia formación de atleta te hace tener un perfil orientado a resultados, un perfil orientado a tener un enfoque claro, a una disciplina, y eso lo llevas contigo, ¿no? O sea, ya es una cosa que no dejaste porque prácticamente, digamos que lo entrenaste, ¿no? O sea, lo entrenaste durante 10 años, 12 años de tu vida, pues difícilmente puedes, ¿no? Digamos que cambiar un poco eso, al contrario, lo tienes que aprovechar. Y yo estoy convencido que mi forma de ser como directivo tiene mucho que ver con toda mi formación que tuve como atleta durante tantos años, definitivamente. No obstante, hay muchos pocos atletas en México exitosos, que sea del fútbol o en el mundo olímpico, que lograron tener una trayectoria profesional exitosa. Uh, Eso, qué pena, porque han logrado cosas extraordinarias y no se traslada después. Es como, pero tenemos diferentes vidas en una misma vida. Sí, mira, que yo cuando estuve en los Juegos Olímpicos de Sydney, cuando un año después empiezo a hacer la primera maestría, hice un estudio en los atletas mexicanos, en nosotros mismos, y vi más o menos cuántos atletas de la selección que fuimos a competir a los Juegos Olímpicos de Sydney, qué grado académico teníamos. Y me llamó mucho la atención que cuando hice ese estudio, prácticamente el 70% de los atletas que participaron o que participamos en Sydney tenían estudios inferiores a la preparatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando eres atleta de alto rendimiento, claramente pues, estás entrenando, estás dedicándote, ¿no? 6, 7, 8 horas diarias. Eso difícil es claramente tener también una preparación académica. De que se puede, y si no, ¿no? Pues ven Estados Unidos cómo lo hacen, o muchos atletas en México que claramente se preparan, hay muchos ejemplos muy claros en ello, pero digamos que la mayor proporción no se ha preparado académicamente para el futuro, ¿no? Entonces,
cuando tú eres atleta de alto rendimiento y llegas a un tope y no tuviste algún tipo de preparación, pues claramente ya no tienes posibilidades de seguir escalando intelectualmente, en capacidades, en relaciones, porque te quedaste de alguna manera con eso, ¿no? Y eso es una debilidad que tiene el deporte mexicano, así lo considero. Y yo creo que, y también lo digo francamente, no el hecho de que seas un atleta de alto rendimiento, ¿no? Pues del máximo nivel, te convierte precisamente pues, en un funcionario de alto rendimiento. No tiene, si lo quieres ver, no es que no tenga nada que ver, tiene mucho que ver en la parte de carácter, de formación, pero tiene poco que ver en la parte de capacidades y habilidades directivas. Eso es distinto. Entonces, eso hay que entrenarlo, hay que prepararlo. Es igualito que un entrenamiento para llegar mejor a una competencia. Tienes que prepararte precisamente para ser, pues francamente, un mejor funcionario y un directivo, pues mucho más profesional. Y eso lo entrenas. Y lo entrenas a través de educación, a través de distintos ¿no? Trabajos, experiencias y demás. Y eso es lo que creo que hace falta mucho más en México, que se vaya ecualizando el que los atletas de alto rendimiento tengan un cierto nivel de educación con intención de que estos sean, pues ahora sí que efectos multiplicadores del propio desarrollo del deporte en nuestro país. Sí. Hablando de atletas que tuvieron una gran trayectoria, uno hizo que nos conocimos los dos, es Eric Mergenthaler, fue mi jefe, fue 3 veces olímpico. Nada más por informar a los que no saben que tristemente falleció de un accidente de bicicleta. Yo sé que lo quieres muchísimo, Horacio, yo también. Nada más aprovecho esta ocasión para mandarle un gran abrazo al cielo, donde le veremos un día. Regresando al tema profesional ahora. Tú eres un hombre de retos, eso me quedó muy claro, de estrategias, y cuando quieres algo, lo logras. Eso nunca te falló. Entonces, después de tus 2 cargos en Panamericanos e Indeporte, tuviste diferentes opciones, internacionales como nacionales. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué elegiste la Liga Mexicana de Béisbol? ¿Qué reto te atrajo para ser el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol? Bueno, te diré que antes de eso, antes de tomar esta posición, que ahorita vamos a platicar más puntualmente ¿no? del tema del béisbol y de los retos que se están enfrentando y demás, quiero decirte que cuando salgo de la última posición que tengo en el gobierno de la Ciudad de México, pues tengo algunas alternativas, decido esperar, decido tomarme el tiempo precisamente para tener una mejor decisión, decido emprender, abro ¿no? Mi propia empresa, empiezo justamente a trabajar, y de la misma manera por las propias relaciones, contactos, etcétera, capacidades, me empiezo a abrir brecha en este sentido. Tuve la oportunidad, me contrataron en Perú, en el gobierno de Perú, para hacer los Panamericanos ahora de Lima. Estuve como asesor general ahí de los Juegos con un gran equipo de trabajo que estuve trabajando allá en Perú. Y algunas otras propiedades que hicimos en México y cuestiones comerciales y cuestiones de inteligencia de mercados y demás. Y empiezo justamente a crecer este negocio que mantengo actualmente, o sea, que sigue de alguna manera, digamos que trabajándose con esta gran dificultad que todos tenemos hoy día con el tema de la pandemia, pero de alguna manera sigo ¿no? en esa dirección y llega esta oportunidad precisamente de poder presidir este deporte tan importante en un momento que creo que amerita también el propio desarrollo del béisbol por muchos factores, y no me refiero necesariamente a los políticos, lo digo abiertamente ¿no? por el propio interés que puede existir el béisbol a nivel político, sino porque resulta ser que hay dueños de los equipos que vienen juntándose desde hace algún tiempo, con mucha experiencia en el béisbol, otros nuevos que se vienen, digamos que integrando ¿no? a esta asamblea de dueños del béisbol, que veo un momento idóneo donde todos quieren realmente que la liga como tal trascienda, el que realmente se cambie una estructura distinta a lo que venían haciéndose hace décadas, literalmente, una estructura que por supuesto pretenda ser suficiente o autofinanciable, una estructura que tenga retos muy altos precisamente, de que si el rango, digamos que entre los deportes en México, que claramente el fútbol sigue estando muy por encima, pero en participación y en otras cosas, el béisbol sin duda alguna pues está en los 3 más importantes, el boxeo por partición y si no en tanto en práctica, que hay muchos boxeadores en número de personas que lo hacen, digamos que en atracción el box sin duda alguna es uno de los deportes más seguidos en nuestro país, pero el béisbol yo creo que tiene una gran fortaleza precisamente de una posibilidad de masificación y de cosas de estas
que pueden provocar que realmente trascienda, ¿no? Es un momento, creo que adecuado, idóneo. Se da la oportunidad, conozco a algunos de los dueños, y lo digo también muy abiertamente, hace prácticamente a mitades del sexenio pasado, cuando estaba trabajando en el gobierno de la Ciudad de México, algunos de los dueños se me acercaron precisamente para ver si tenía interés en ser presidente de la liga. Respetuosamente dije que no era mi momento, que me encantaría, pero que no es, ¿no? Quiero terminar mi trabajo completo en la administración del gobierno anterior, que esa es una parte fundamental, Arno, también, porque así como dices la parte de los retos, yo hice un compromiso de 6 años, cumplí los 6 años completos para poder dirigir el deporte de la Ciudad de México, y cuando se presenta esta oportunidad también tomo un reto importante de transformar positivamente a la Liga Mexicana de Béisbol, en conjunto con los dueños y en conjunto con esta gran asamblea que creo que hoy por hoy se conforma con la intención de tomar decisiones muy positivas para la liga, ¿no? No es un tema fácil, porque ya es de todos conocido muchas de las cosas que han pasado en el béisbol en el pasado. Yo cuando estaba en el Instituto del Deporte, que hice varias cosas de béisbol con la propia liga y de otras cosas, conocía de algunas de las dificultades, y se me hacía un momento idóneo precisamente para tomar un reto personal, profesional, pero sobre todo, y te lo digo muy abiertamente, por el nivel y la calidad de personas que yo encontré en las entrevistas que me hicieron para poder tener realmente un equipo de trabajo sólido, con objetivos comunes y con claridad de saber hacia dónde tenemos que llevar a la liga. Es un buen momento con un buen deporte en términos de potencial de alcance a la población, sin duda, de impacto mediático, pero una liga con muchos retos. Una liga con muchos retos porque pues, ha sido un poco, ¿no? Tiene mucho potencial, vamos a decir de una manera más positiva, de crecer, sin duda. ¿Puedes contarnos, quizás algunos no saben, cuál es el modelo entre la liga y los equipos y los dueños? Es decir, entiendo que la liga desde hace ya 2 o 3 años tiene que ser autosustentable con sus recursos propios, con una vocación a apoyar a los dueños a crecer el negocio. Sí, yo creo que la liga históricamente, como funcionaba, es que los dueños hacían aportaciones cada uno para poder garantizar que la liga tuviera una operación. Eso es prácticamente lo que se hizo durante muchos, muchos años. De los últimos 2 o 3 años empieza a cambiar justamente una mecánica con la intención de que la liga empiece a generar sus propios ingresos. Creo que además a mí se me hace totalmente lógica y positiva ¿no? para el futuro de la liga. Esto lo empieza a hacer, en principio, el propio Javier Salinas. Un poco antes empezaron a ver este tipo de ejercicios. Javier, que es el presidente anterior, empieza a meter mucho más esta fortaleza para hacer una liga mucho más autosuficiente, que lo digo y lo comparto. Lo platiqué muchas veces también con Javier, él estando como presidente. Creo que es el camino correcto. Yo estoy totalmente convencido que esa es la dirección y la tendencia a donde tiene que ir la liga. Claramente, pues hay que también saber conciliar y saber entender realmente cuáles son los mecanismos y los objetivos de cada uno de los clubes. Todos los clubes son distintos, se manejan de manera distinta, tienen intereses distintos. Hay que saber entender, escuchar y tratar de alinear de alguna manera estos intereses para objetivos que a todos convengan. Yo creo que el reto justamente está en, por supuesto, tener la claridad de que todos unidos somos más fuertes, de que todos unidos, teniendo claridad de estos retos que tenemos y enfocamos las fortalezas, las relaciones, las capacidades de todos, vamos a ser mucho más claros para ver hacia dónde vamos. Y por otro lado, el que todos somos un gran equipo, ¿no? Si lo quieres ver así, y este mismo momento de la pandemia nos hace reaccionar de esa manera. Es decir, si no jalamos todos para el mismo lado, pues difícilmente vamos a sacar la liga adelante, ¿no? Y eso hablo desde los peloteros, los umpires, los dueños, el staff técnico, el cuerpo, ¿no? Digamos que de operación de los estadios, los patrocinadores, las televisoras, muchos digamos que el ecosistema de la liga tiene que estar jalando para el mismo lugar. Eso ha sido francamente gran parte del trabajo que hemos estado realizando en los últimos días o el último mes, tratando de reenfocar todos, platicando ¿no? Pues prácticamente con todo el mundo para saber exactamente por dónde tenemos que irnos para tener mejores probabilidades de éxito sobre lo que ya está ocurriendo actualmente. Y bueno, dentro de ello, claramente, en un futuro, pues hay muchas grandes posibilidades. Como tú dices, es una
una liga que tiene muchísimo potencial de crecimiento, que tiene una gran probabilidad de que en los siguientes 2 o 3 años sea una liga fuerte, una liga sólida, que al fin del día también el equity de la liga y de los equipos tiene que subir y eso sube de acuerdo pues a todo este sistema, ¿no? O sea, todos tenemos que entender que si todos jalamos para el mismo lado, el valor de la marca de la liga, el valor de la marca de los equipos y no nada más el valor de la marca, el valor del negocio de la liga y los equipos va a crecer si nos enfocamos justamente hacia ese tipo de orientación conjunta. Pero sin duda lo que vemos es que en periodos de crisis o la gente se divide o se une. Y cuando se une es porque hay un gran líder y una visión que convence a todos. Vamos a hablar de la crisis al final de la conversación y del impacto del COVID sobre el corto plazo de la liga. Regresando a los retos más estratégicos que tú planteaste para la liga, ¿cuáles son? Mira, yo creo que hay dos temas principales. Uno que tiene que ver con gobernanza, y eso tiene que ver precisamente desde la parte jurídica administrativa de la liga. Durante muchos años, la liga se ha manejado con un número de reglamentos y estatutos que llevan ya muchos años, más de 30 años incluso, que ya no están armonizados propiamente incluso con la propia ley actual. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir empatando para tener realmente una mejor fortaleza de ejecución. Si tú te vas a las ligas mayores, ¿no? Prácticamente los estatutos de ligas mayores, pues es una Biblia que tiene consideraciones para miles de cosas. Nosotros creo que tenemos unos estatutos hoy día débiles que tienen una gran posibilidad de mejora. Es lo que hemos venido trabajando en los últimos meses y pretendemos precisamente que a mediados de este año, es decir, el mes que entra, el mes de julio, tenemos que tener estatutos listos para lanzar con los nuevos estatutos, reglamentos y demás, una nueva filosofía de operación y de gobernanza de la liga en el 2021 hacia adelante. Ese es un tema estratégico principal que nos hemos enfocado, que requiere de mucho diálogo porque hay muchísimos temas relacionados, intereses, etcétera, que tenemos que enfocar y alinear. Eso es fundamental. El otro muy importante tiene que ver con un producto, sin duda alguna, de contenidos. No digo de televisión particularmente, digo de contenidos, en donde yo estoy convencido que el contenido que nosotros producimos de la liga tiene que tener una mejora sustancial. Ahí sí vienes de la parte de la producción, televisión y medios, pero también la parte de interacción con los usuarios, ¿no? Y con los espectadores. Creo que este es un reto importante. Aquí ya te metes en muchas cosas que tienen que ver precisamente con la captación de información, con una cosa muy valiosa hoy día que son bases de datos. El valor de un negocio en el futuro incluso tiene, además de, por supuesto, las ventas, los contratos, hoy día hay una parte de evaluación importante que tiene que ver cuál es tu nivel de bases de datos y el engagement que tienes con la base de datos, ¿no? O sea, cuál es la interacción que tienes con tus usuarios. Entonces, algo que la liga no ha hecho en el pasado, que es algo que estamos enfocando precisamente para tener mejor información. Queremos conocer más a nuestros espectadores, conocer más las preferencias, saber entenderlos de mejor manera con la intención de darle un mejor servicio, tanto en la parte de televisión y digamos que espectáculo en ese sentido, pero también en la experiencia in situ, ¿no? Hay muchas otras cosas que hay equipos que hacen un gran trabajo en la parte de experiencia en sitio y otros equipos que no hacen un gran trabajo en experiencia en sitio. Tenemos que homologar y tratar de estandarizar para que la experiencia desde la parte de la televisión sea homogénea y la parte, digamos, de en sitio, pues sea homogénea en términos de calidad, distinta y variable en términos claramente pues, de la oferta que tú estás brindando para la liga y los equipos. Sin duda, sin duda. Tú mencionaste 4 puntos: estatutos, contenido interactivo, bueno, Big Data y conocimiento del fan y experiencia en sitio. Para ir concretamente en cada uno y para ser conciso, estatutos más allá de estar conforme con la ley, ¿qué es concretamente, cuál será el beneficio para la liga y sus dueños, obviamente? Mira, que cuando tienes reglas claras, entonces no tienes que discutir muchas cosas. Hay una regla clara, ya votamos que esa regla es clara, entonces ya no tienes que dialogar o discutir cosas, simplemente aplicas una regla bien pensada y bien ejecutada. Cuando no tienes reglas claras, te permite entrar a debates, discusiones, malos entendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta palabra que yo llamo gobernanza parte justamente de los estatutos y de todos los reglamentos que bajan
para poder tener realmente esta, ¿no? Pues esta lógica de tener claridad en qué es lo que vamos a hacer desde la parte deportiva, o sea, te estoy hablando desde una propia decisión de un umpire que haga alguna cosa o la parte de la parte deportiva, las visitas que tienen justamente ¿no? Durante el juego, precisamente para hacerlo más atractivo, más efectivo en términos de eficiencia, de rapidez y demás, hasta otras partes comerciales, no hay reglamento, por ejemplo, hoy en día no hay reglamento ni de televisión, ni comercial, ni mercadotecnia, y hoy por hoy esto que estamos haciendo aquí y que lo ves en temas de redes sociales, pues tienes que tener reglas, tienes que estandarizar de alguna manera los conceptos. En producción televisión, lo digo muy respetuosamente para todos, hay quienes hacen una gran producción de televisión, hay otros que hacen una producción deficiente y todo desde todo sabido tenemos que llegar a ese nivel, pero para eso claramente pues tienes que tener un manual que te diga cómo lo tienes que hacer y cómo vas, ahora sí que perfeccionándote para que ese manual te permita que todos los equipos repliquen ese modelo y le hagan de alguna manera más estandarizado. Entonces, ese tipo de reglamentos se tienen que aterrizar con la intención de que tengas, pues, claramente una mucho mejor, eh, una Nivel posibilidad arriba. más práctica de poder tomar decisiones rápidas, porque ya tienes un sustento bien hecho, bien elaborado, que te permite, digamos, que ser mucho más ágil para la toma de decisiones. Sin duda. Llegando al tema de contenidos y producción de contenidos, que quizás ya no les deberíamos hablar producción de televisión, ya que es multimedios, pero Javier Tebas menciona, cuando renunció para ser electo, mandó una carta pública diciendo que la misión número uno de una liga, obviamente es organizar una liga deportiva, pero eso es lo de menos. Es crecer los ingresos a través de derechos centralizados de televisión. Sí. Otro punto es que hoy no se habla de televisión, de relación unilateral, se habla de producción interactiva. Obviamente ver está bien, interactuar es mucho mejor y creo que tú lo mencionaste y es a dónde va el consumo de medios hoy en día. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo para centralizar los derechos? ¿Cuál fue la reacción de los dueños? ¿Cuál es la reacción de los propios medios que te van a comprar y ojalá pagar mucho más? ¿Cómo va la situación? Mira, definitivamente es algo que hemos platicado y que justamente es la forma de alinear los intereses comunes. Creo que muchos están claros de que la liga tiene un gran potencial y ese potencial tiene que enfocarse en ciertas estrategias. Una estrategia, sin duda alguna, es la consolidación de los derechos de televisión y medios. Ese es un tema, creo que fundamental. No estamos inventando el hilo negro, o sea, es una cosa que lo hacen las ligas en Estados Unidos sumamente bien. Y lo que acabas de decir de Tevez en España, prácticamente sin darte datos certeros, pero cuando tenías al Real Madrid y el Barcelona, que claramente son los que más venden en derechos, ya ve, tienes el, ¿no? El Cetis, tienes un montón de equipos que de alguna forma no tienen esa capacidad de vender derechos, pero consolidas los derechos, hay recursos para todos y hacen posiblemente, en ese caso, poco a poco una liga mucho más competitiva. En nuestro caso, pues, es similar. Tienes 2, 3, 4, 5 franquicias que claramente, históricamente, tienen mayor relevancia por temas de resultados, por campeonatos, etcétera. Algunos por ubicación geográfica, que les ayuda de alguna manera a tener un contexto mejor, otros por algunas otras razones, eh, digamos que de perfiles de personas, de muchas cosas que evidentemente se suman a este tema, pero yo creo que el momento en el que decimos tenemos que concentrar derechos, tenemos que mejorar la producción de televisión, tenemos que tener un mejor producto, pues yo creo que estamos actuando en consecuencia de una lógica comercial internacional. O sea, yo que estoy mucho más habituado claramente en mi formación como exatleta olímpico, ¿no? Los Panamericanos, cuando estuve en el deporte de la Ciudad de México, etcétera, tuve los cambios incluso que hacen en reglamentos y cosas de natación, por ejemplo, para la televisión, que son necesarios precisamente para ser más ágil, más productivo, más accesible y más fácil para entenderle a la gente ese tipo de cosas. Creo que el béisbol tiene un reto en ese sentido porque es un deporte de mucha tradición, que cambios ligeros provocan reacciones, y eso hay que entenderlo, y estoy claro en ello, pero tenemos que entender también de que algunos de estos cambios
requieren hacerse de alguna forma que te permitan tener pues mucho más posibilidad de éxito, no nada más para la liga, para todos los equipos, ¿no? Y yo creo que ese es un momento clave para hacerlo. Nos agarra esta pandemia en un tema transitorio, pero evidentemente pues hay que ver hacia el futuro qué es lo que se En tiene. el fondo coincido totalmente contigo. Vimos los casos de la Premier League, de la Bundesliga, de la Liga Francesa. Todas las grandes ligas tienen derechos centralizados de televisión. Han incrementado a lo largo de los años los ingresos de manera casi exponencial. Son cifras de crecimiento mucho más allá de un crecimiento económico tradicional de un país. Sí, Uh, hay otro factor, es que hubo muchos nuevos actores en el mundo de medios en los últimos años, por lo cual significa mucha competencia, lo cual hizo que también los nuevos actores están dispuestos con inversionistas a pagar mucho. Quizás sí. eso puede cambiar un poco con la crisis. No obstante, convencer a un televisor, un TV Azteca o otros, puede ser Facebook, puede ser Amazon, de pagar por algo que nunca ha sido vendido y centralizado, no es algo fácil. O sea, te conozco tus talentos de negociador, pero no es algo sencillo. Pues sí, digo, nada es sencillo, si no todo el mundo ¿no? Lo lo hubiera haría. hecho antes. Que yo lo pueda hacer o no, yo creo que también todo tiene que ver con el equipo de trabajo, sin duda alguna. O sea, los elementos que tú vas allegando a la estructura son fundamentales. Eh, Mira, yo que tuve ¿no? el privilegio de trabajar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, teniendo en ese momento a Carlos Andrade como jefe, él decía claramente de que él quería tener a gente mejor o más competitiva o con mayor conocimiento que él mismo. Y eso es atípico en un directivo, ¿no? O sea, porque muchas veces, a veces quieres tener a gente que no, que te hace caso en todo, que, ¿no? Y yo soy de ese perfil en el sentido de decir, yo prefiero tener gente que sepa mucho más que yo en algo. Y la manera de complementar ese tipo de capacidades es la manera que vamos a tener realmente la posibilidad de mejorar nuestra liga. Y eso lo veo hacia abajo, con el equipo estructural de la liga, pero luego también hacia arriba, con el equipo de dueños. Los dueños tienen grandes empresas, gran poder político, económico, muchas capacidades, influencias y demás, y lo que tengo que saber aprovechar, y lo digo absolutamente con toda la apertura del mundo, es ese conocimiento que cada uno tiene de ciertas cosas para poderlo enfocar en objetivos de la liga. Y eso no es un tema fácil, pero los mismos dueños me lo han dicho, no somos fáciles, y lo entiendo perfectamente. Hay muchos grandes empresarios que hay que saber entender, escuchar y ver exactamente como por dónde tenemos que ir para tener un objetivo claro en conjunto. Pero yo, ese momento, Arnaud, es donde yo te digo que lo veo claro. O sea, sí veo esa intención, sí veo ese interés, y lo veo que es un momento que de alguna manera estamos construyendo, ¿no? Un camino, creo que muy claro en la parte del desarrollo de la Liga Futuro, precisamente en esta estructura vertical que te digo, desde el consejo directivo, la asamblea, la propia, ¿no? Un servidor como presidente y por supuesto la estructura operativa, con todos los demás socios asociados, stakeholders o como le quieras llamar, para poder hacer la liga mucho más grande. Sí, y como lo mencionaste, va de la mano con una mejora del producto. Del momento que tengas un buen producto, ya te vuelves más atractivo. La Liga Alemania, por ejemplo, de fútbol, apostó a controlar la producción a 100% para poder distribuir a quien quiere según los paquetes de derechos de medios. Sí. Y poder también a la vez desarrollar sus soluciones OTT, Direct to Consumer. Aquí vamos justo al tema de base de datos. En Direct to Consumer es una tendencia clave de esta industria. Hoy hay clubes como en América que venden boletos a través de Ticketmaster y ni saben quién compra los boletos. Tan absurdo que es, ¿no? Entonces, está cambiando. Pero, ¿qué acciones concretas vas a poner en marcha para justo tener un manejo del conocimiento de los aficionados de manera holística, quizás? ¿Y qué soluciones para generar ingresos? Pues mira, hay así que muchas metodologías para hacer eso, pero evidentemente, eh, si regresas dentro de la parte de la mejora de los contenidos y la distribución, te hago una referencia muy rápida del número de horas que hoy por hoy ¿no? produce la liga en una temporada completa. Son más de 2.500 horas de producción de televisión. Si lo comparas con el fútbol mexicano,
práctica en el fútbol mexicano está produciendo 600 horas, nosotros estamos produciendo 2.500 horas. No hay ningún canal de televisión, ningún medio que te pueda dar toda la cobertura. Creo que lo importante es ahorita tener la capacidad de negociación precisamente con todos. Te comparto que me he juntado con todos, o sea, me he juntado con la gente de TV Azteca, Televisa, ESPN, de Fox Sports, de multimedios, de la televisora o el medio que me digas, Claro Sports, con Arturo. Me he juntado con todos prácticamente para saber, entender cuáles son los requerimientos del otro lado, qué es lo que nosotros tenemos y cómo poder realmente enfocar, ¿no? Hacia una mejor distribución. Y eso se conecta precisamente con la base de aficionados y esta base de aficionados, que si nosotros tenemos una base ahorita de este tamaño, lo que queremos es ampliar la base de la pirámide, que tengamos muchos más aficionados. Y eso se logra precisamente con la parte del voz o del ruido que generas prácticamente pues, en muchos o todos los medios que puedan comentar de béisbol. Si tú consolidas una estrategia en un solo medio para que, por supuesto, esos aficionados lo vean, lo sigan, etcétera, te estás enfocando de nueva cuenta al aficionado que ya lo tienes. Ese ya está, ya le gusta el béisbol, ya lo va a consumir de alguna manera, etcétera, etcétera. Lo importante es cómo haces una amplificación de ello. Y para hacer amplificación tienes que conocerlos de mejor manera y tienes que saber interactuar de manera, digamos que indirecta, con aquellos aficionados que ya son, por así decirlo, de hueso colorado del béisbol, y por otro lado con aquellos que no son de hueso colorado, que les interesa, pero que no lo conocen. Y esa manera que justamente tiene que ver con la parte de poder tener una mejor base de datos. Y eso se puede realizar precisamente, como bien decías, a través de la parte de venta de boletos. Hay muchos componentes. Hoy por hoy la liga está trabajando con, ¿no? A nivel de los equipos y demás, con 3 o 4 empresas distintas de boletaje. Una de las estrategias que estamos buscando como liga también es la consolidación estratégica, que tenemos una sola empresa de boletaje para toda la liga, que te permita tener el acceso precisamente y conocimiento a quién compró el boleto, cómo lo compró. La gran mayoría justamente de estas nuevas lógicas de ventas van a través de la parte digital. Entonces te permite tener, pues, de alguna forma más información del usuario en ese sentido. La otra, por supuesto, ya es en sitio, ¿no? En la parte de Wi-Fi y más que puedas tener a través De las apps. los distintos sistemas de acceso que tengas en los estadios una vez que se conecten y que tengan una aplicación. La otra parte que va claramente, pues, mucho más allá, que yo lo estoy perfilando hacia un tema más de mediano y largo plazo, pero estamos viendo actualmente qué podemos hacer en el corto plazo, es la propia creación de una OTT de la liga. Es una cosa que yo tenía pensado más a futuro, sin embargo, creo que los tiempos nos obligan a pensar de manera distinta y tenemos que, de alguna forma, tratar de anticipar eso, porque el futuro tiene mucho que ver precisamente el cómo controlas, como bien lo dijiste, en la liga alemana, tus propios contenidos, tu propio nivel de producción y la distribución de estos contenidos, ¿no? No nada más es un tema, digamos que comercial en términos de la salida de los contenidos, es un tema de conocimiento del mercado, ¿no? Y eso creo que se logra a través de eso. Por supuesto, pues tienes todo el tema pues, de e-commerce, ¿no? Que es otra cosa que hoy no tenemos, francamente, en la liga tan desarrollada. Se vende muchísimo, sobre todo la gorra, ¿no? Que tenemos ahí convenios con distintas compañías de gorras, hay en algunos clubes que tienen el siglo, está New Era, está 47, entonces hay distintas compañías que están involucradas con la liga propiamente en distintos niveles, y yo creo que ese es un modelo que no se ha explotado de la manera adecuada, requiere también su trabajo y su desarrollo, y bueno, yo creo que es un trabajo que poco a poco se tendrá que ir creciendo, y que, repito, la colaboración de los clubes, la colaboración de la estructura organizacional de cada uno de ellos nos ayuda precisamente a entender de mejor manera las cosas, ¿no? Hay muchas cosas que yo creo que no nos va a dar tiempo de meternos de inteligencia artificial y cuestión, por ejemplo, de automatización de las cosas. Creo que lo que te da realmente el componente del valor agregado es cómo lo automatizas para poder capitalizar y monetizar de mejor manera ¿no? Digamos que la información que estás, ¿no? Generando. Y son cosas que ya están ocurriendo en algunos otros lados que francamente en la liga no están ocurriendo y que poco a poco tenemos que avanzar hacia ese camino. Y en el deporte en México en general. O sea, la verdad, es decir, creo que en ciertos temas van a ser precursores, porque van a mostrar el camino de a qué punto una línea clara,
por no hacer alusión al fútbol, a la liga de fútbol, Sí, pero sí. Entonces, lo que mencionas es muy claro, es decir, tiene una diversidad de productos para diferentes medios que tienen alcances y públicos distintos. Por eso hay que entender a los medios y sus necesidades. Y muchas veces less is more, en el sentido que si quieres vender todo, no logras nada. Pero si quieres segmentar tus ofertas según los medios con posicionamientos que interesan mucho a los medios, quizás tienes más chance, más ingresos y más comunicación y más alcance. Tenemos una pregunta de Ramiro Ruiz Cota, no tengo el gusto de conocerle, pero mandó muchas buenas preguntas. sí, sí. Una de sus preguntas es, ¿hay el trabajo, bueno, la adapto un poco, ¿hay un trabajo hacia medios nacionales que estás haciendo ya? ¿Qué tanto crees que la Liga Mexicana de Béisbol tenga potencial para viajar, para ser distribuida en otros países? Yo creo que muchas, sobre todo en Estados Unidos, es otra cosa que no se ha explorado correctamente. Creo que el mercado hispanoamericano en Estados Unidos, con la gran penetración que tiene la Major League Baseball en Estados Unidos y el contenido que ellos brindan, es un mercado que debemos de enfocarnos, que tenemos que no perder de vista. En pláticas que he tenido con algunos directivos de compañías internacionales de televisión de paga, me han hecho ya el comentario incluso que están interesados en comprarnos derechos para Estados Unidos. Esto no es un tema que yo esté poniendo, digamos que en algún lugar que no me interese. Me interesa, creo que es un tema de potencial crecimiento y que también dentro de esta lógica, la falta de contenidos que hay hoy día por muchas de las cosas creo que nos puede provocar pues un cambio de paradigma distinto. Yo creo que es algo fundamental. Y la otra que yo te diría dentro de esto, digo, sin considerar ahorita otros países, por supuesto que en otros, en Latinoamérica, creo que el producto como tal que se tiene puede ser también un producto interesante. Depende mucho la trascendencia claramente del béisbol en otros menesteres y depende también, por qué no decirlo, de ciertas cosas que pueden provocar un punto de inflexión positivo para el béisbol mexicano. Uno de ellos específicamente son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es donde por primera vez califica el béisbol a los Juegos Olímpicos, con una selección que se está preparando y se sigue preparando fuertemente para ella, ahora esperando al 2021. Recordarás cuando gana Ana Guevara la medalla, ¿no?, olímpica, y tenías a muchas niñas en México que querían ser corredoras, y tienes a Soraya Jiménez que gana, entonces la parte de halterofilia en México pues crece, y yo estoy seguro y convencido que tener también un resultado positivo en los Juegos Olímpicos potencia de manera sustancial el béisbol en nuestro país, y eso te permite tener no nada más un alcance a nivel nacional, sino un alcance a nivel internacional de lo que está desarrollando. Ese es el objetivo que estamos trabajando, y esto va de la mano con muchas otras áreas. Igual y me desvía un poco de la pregunta, pero está, por supuesto, de un lado este comité de selecciones que se integra por Edgar González, que ahora tienes a ProBase, que era una entidad que tampoco existía, que no lo compartía antes, pero que por supuesto hay una relación muy positiva y creo que muy fructífera precisamente para el béisbol con ProBase, con Ana Guevara, con la CONADE, que es la otra parte que lleva la parte de las selecciones mexicanas, con Omar Canizales, que es el otro miembro del comité de selecciones, que es el presidente de la Liga del Pacífico, y con un servidor como presidente de la Liga de Béis de México. Entonces, yo creo que es un tema de muchas aristas, pero que yo creo que el potencial de desarrollo, de crecimiento del béisbol en cuanto a la distribución de contenidos fuera de México tiene potencial por muchas variables. Sí, sí, sí. Um, Sin duda, hay mercados como Estados Unidos, potencialmente Taiwán, Japón, bueno, mercados de béisbol que quizás podrían tener interés. Después hay las herramientas de promoción y como los catapultadores del deporte, como los Juegos Olímpicos, sin duda. Regresando al tema de lessismo, a veces el contenido es lessismo, hasta el comisionado de la NBA dijo, vamos a hacer un modelo donde vendemos nada más el money time, porque la gente pasa menos tiempo en su pantalla. Pero quizás lessismo es también a nivel deportivo como tal. Hoy en día tienen 16 equipos, más de 800 juegos al año. Es mucho costo operativo también de operar tantos juegos. Más los quieres producir en televisión y proveer una experiencia calitativa cada vez. ¿Cuál es tu visión de un formato ideal para que crezca la Liga Mexicana de Béisbol? Mira, yo creo que
el tema de ir reduciendo los juegos que ya ocurrió, se juegan más juegos en el pasado, se redujo ahorita a 102 juegos. Claramente en esta temporada vamos a hacer una reducción todavía adicional por, ¿no? por lo que sugiere justamente la pandemia. Este, yo creo que tiene que ver no nada más con el número de juegos, que habrá que ver un justo medio de número de juegos donde también exista la rentabilidad de los equipos. Hay estudios justamente que se han hecho, que me han compartido algunos de los dueños, donde alrededor justamente de los 90, 100 juegos, etcétera, está realmente un punto medio de rentabilidad, que es algo que estamos tratando de medir para ver exactamente cómo puede ser una liga más funcional en este sentido. Eh, por otro lado, en términos de tiempo de partido, por darte un ejemplo, en Major League Baseball el tiempo promedio de un partido es de 3 horas 5 minutos. En México tenemos un tiempo promedio de partido de 3 horas 24 minutos. Para televisión es complicado el béisbol. ¿No? Todos conocen un poco la dinámica de una parrilla de programación y que de repente no sabes cuándo termina y demás, y entonces es un componente que de alguna forma se tiene que ir mediando. Ricardo Fracari, presidente de la Federación Mundial de Béisbol, de la VSC, ha hecho algunos esfuerzos o ejercicios un poco más radicales. Es algo que no vamos a hacer aquí y lo comparto abiertamente porque si no Tú se dijiste que polemiza sí. el tema, pero Ricardo Fracari, por ejemplo, en algunos eventos internacionales está haciendo eh, partidos de béisbol de 7 entradas, no de 9 entradas. Esa es una cosa que están intentando hacer a nivel internacional precisamente para poder hacer un ajuste en esto. No es algo que la liga esté considerando en absoluto, pero lo digo precisamente porque la visión del presidente de la Federación Mundial tiene que ver precisamente con un enfoque hacia la parte del producto como tal de televisión. Y ya cosas técnicas precisamente de los pitchers, por ejemplo, que tengan que enfrentar cuando menos a 3 pitchers en una misma, no, cuando menos a 3 pitchers, digo, a 3 bateadores, un solo pitcher, pretende justamente hacer el juego mucho más ágil, en lugar de que tengas el pitcher conocido más como un pitcher situacional que vas cambiando de acuerdo justamente al bateador que te pongan. Entonces, hay medidas deportivas que pueden hacer ajustes precisamente para hacer una reducción en el tiempo. Y eso claramente lo domina muy bien una persona que trabaja con nosotros, se llama Gabriel Medina en la liga, que es la persona que está dirigiendo como director deportivo en la liga. Y Que nos está que, escuchando, de hecho, un saludo, Gabriel. saludos al buen Gabriel. Y precisamente son los ajustes que poco a poco tenemos que ir haciendo para hacer un producto mucho más atractivo. Estoy Entonces, tratando de ver también, Arno, aquí están unas preguntas. evaluando, la situación es que están evaluando muchas opciones y aparentemente existen muchas opciones, tanto de acelerar el juego y quizás el bajar el número de equipos, por el momento no. No, por el momento no. O sea, puede haber digamos que expansión en términos de crecimiento de sedes, de plazas que se han comunicado con un servidor para poder crecer la liga en otros lugares, que creo que hay que analizarlo bien y hay que meditarlo bien antes de tomar una decisión de esa naturaleza. Y por otro lado, también habrá otros equipos que digan, oye, pues yo prefiero cambiar o de plaza o de sede, que también hay cosas que habrá que ser más restrictivos en ello, y lo digo también abiertamente, creo que hay que respetar mucho más a las aficiones de las plazas justamente que se tienen. Ese es un tema no menor que habrá que analizar con más detalle, y regresamos al tema de la gobernanza y los estatutos, que habrá que puntos en ese sentido que vale la pena explorar. Y bueno, en fin, yo creo que hay muchas consideraciones en eso, Arnaud, que lo que estamos tratando es, repito, de reorientar, reenfocar. Si nos hacemos más chiquitos, yo no estoy, digamos que negándome a hacernos más chiquitos en muchos sentidos. Igual es una liga más rentable si son menos equipos, posiblemente. Igual es una liga más rentable si son más equipos, dependiendo de las plazas. Entonces hay que analizar claramente pues todas las variables que existen para poder tener un crecimiento sustancial y paulatino positivo de la liga. No, sin duda, no es porque bajas el número de equipos que eres más rentable. Si tienes más equipos, menos juegos en plazas, más afición en cada plaza, quizás no es una opción también. O sea, sí, hay muchas pistas, hay muchos caminos potenciales. Interesante ver estas opciones. En cuanto al producto, obviamente hay cómo lo produces en televisión, cómo lo produces para afición, pero también hay el nivel deportivo. Y tenemos preguntas interesantes de la misma persona y también de Rafael Ruano sobre cómo apoyar
a que haya un mayor nivel deportivo, que obviamente es una clave, pues si ves una liga más que otra es porque te gusta cómo está producido y porque el espectáculo deportivo es bueno. ¿Cómo apoyar y qué relación justo con Proveis? Sí, bueno, yo creo que hay, digamos que muchas formas de poder mejorar y apoyar la parte deportiva. Sin duda alguna, esto que comentamos al principio de la consolidación de derechos, la estandarización, también de algunas propiedades de patrocinios que tenga la liga, permite tener mayores ingresos y seguramente dentro de ello tener un sistema más a semejanza justamente de lo que acabamos de ver, por ejemplo, ayer en la NFL, con respecto a que tengas un gran jugador y que va a un equipo más débil con intención de fortalecerse. Creo que eso te permite este tipo de estrategias de lo que en inglés llaman revenue shares o repartición justamente de los ingresos. Un objetivo claro de un servidor es que si la liga te cuesta 3 o 4 pesos al año y tú estás generando 20 pesos al año, pues esos 15 o 17 o 16 pesos de diferencia son recursos que puedes dar a los equipos con intención de que tengan mayores recursos y puedan armar pues claramente pues una mejor estrategia en la parte deportiva, ¿no? Un mejor equipo. Este, eh, hay muchas mecánicas para hacer eso. La parte de Proveis ha sido una relación muy positiva con Edgar. Yo personalmente pues, lo conozco hace algún tiempo. Antes de estar en esa posición ya había tenido la oportunidad de platicar y trabajar con él algunas cosas. Creo que hay que francamente aprovechar a Edgar en esa posición que tiene precisamente con intención de que su mandato propiamente es el desarrollo del béisbol en todas las aristas, ¿no? Y desde la parte de masificación, la parte de las academias, las escuelas, etcétera, pero dentro de ese desarrollo del béisbol claramente está la Liga Mexicana, ¿no? Pues es la liga ¿no? más antigua de nuestro país, es la liga de alguna manera que tiene la gran capacidad de formar peloteros que ninguna otra, bueno, la Liga del Pacífico con el merecido respeto no produce, no desarrollan peloteros. En la Liga Mexicana llevan toda la vida prácticamente desarrollando peloteros, es parte del ecosistema y de la vida de la Liga Mexicana de Béisbol. Creo que hacer una alianza estratégica con Proveis en ese sentido es fundamental, lo hemos platicado ampliamente con Edgar. Recientemente, la semana pasada, incluso tuvimos ahí una charla precisamente para poder reenfocar y reorientar algunas de las consideraciones que queremos de la estructura de la propia liga con cosas que está haciendo Edgar y cómo podemos alinearlas para que los dos tengamos resultados positivos. Entonces, hay un gran interés también, y lo digo abiertamente, de Edgar en apoyarnos. Eso lo ha manifestado abiertamente en reuniones que hemos tenido ahora por este tipo de vías, también con distintos dueños de los equipos y demás. Y bueno, yo creo que hay un trabajo que se viene haciendo, que, repito, se vienen juntando varias cosas en este momento con la intención de poder potenciar el crecimiento, ¿no? Estamos viviendo ahora sí esta dificultad para todos que nos hace cambiar de alguna manera el ritmo y el rumbo hacia dónde íbamos y dónde tenemos que reorientarlo, pero creo que el momento es oportuno para generar este tipo de alianzas para todos. Sí, antes de llegar al COVID, y lo haremos rápido porque creo que has hablado mucho de eso Sí. y además hay mucha incertidumbre hoy en día, entonces es difícil de saber lo que va a pasar exactamente. Pero tengo dos cuestiones clásicas, una que tiene que ver sobre la relación con la LMP y la Sí. otra sobre la relación con la Major League Baseball. Obviamente el año pasado hubo temas, no conozco la profundidad del tema, es muy oscuro para mí, pero sobre el tema de contratación de venta de jugadores a la Major League Baseball. Entonces, tanto la relación con la LMP, actor mayor y muy bueno, pues hacen un gran trabajo, y Sí. la Major League Baseball en cuanto a la exportación de jugadores y las transacciones. Bueno, primero con la parte de la Liga Mexicana del Pacífico, desde que yo llego, y es de todo sabido también de que la relación creo que entre la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga del Pacífico no ha sido la mejor durante muchos años. Algunos de los dueños o presidentes me han compartido precisamente que el que prácticamente se siente a dialogar el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol con el de la Liga del Pacífico era casi nula. Creo que no es el caso en este momento para nada. Creo que hay una gran relación con Omar Canizales. Hablamos de manera frecuente.
Creo que ha hecho un gran trabajo Omar en la liga que representa, ya muchos años ya de experiencia y con grandes resultados para mi gusto en la Liga del Pacífico, hay que reconocerlo. Y en este caso, yo me sumo realmente a los esfuerzos de la Liga Mexicana de Béisbol con la intención de fortalecer la liga. Me debo claramente a los intereses, beneficios de la propia Liga Mexicana de Béisbol, pero eso no quiere decir que no tenga comunicación con la Liga del Pacífico. Al contrario, creo que unidos en algunas cosas vamos a ser más fuertes, y lo he platicado también abiertamente con Omar. Habrá que escoger ciertas cosas que como ligas podemos enfocar de manera conjunta y que vamos a tener mejores resultados. Se lo he transmitido, ¿no?, a Omar, y particularmente ahorita en esta situación, pues hay mucha comunicación precisamente pues porque estamos haciendo muchos cambios de, pues digamos que de distintos roles de juegos de la propia temporada, cómo se ajusta y demás, y eso puede tener claramente pues una afectación, un impacto en la propia Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Y eso claramente pues es parte de lo que creo que de manera responsable y corresponsable tenemos que tener con la Liga Mexicana del Pacífico, precisamente pues para poder proteger sobre todo a los peloteros, ¿no? Que es el mayor interés en ese sentido, es cómo el pelotero se ve lo menos afectado posible por ese tipo, digamos que de sinergias que pueden existir entre una liga y la otra. Ya, ya, muy bien. ¿Nos Y, quieres decir algo sobre la situación del COVID, de cómo están ahora y las sí, opciones que tienes? comentabas, perdón, también rápidamente lo de Ah, sí. la Major League Baseball. Con Rodrigo también, o sea, ayer hablaba con él, antier hablaba con él. Rodrigo es ¿no?, el director de la Major League Baseball México. Hay una gran relación, hay una gran comunicación. Afortunadamente, cuando yo también estuve al frente del deporte en la Ciudad de México, ya tenía relación directamente con algunos de los ejecutivos de la Major League Baseball, incluido el propio comisionado que vino aquí a los partidos que organizamos en ese momento cuando estábamos en la Ciudad de México. Y bueno, creo que esa relación permite precisamente tener mucho más accesibilidad, a tener mejor entendimiento, mejores probabilidades ¿no?, de llegar a acuerdos. Hemos puesto ya sobre la mesa algunas de las cosas que quisiéramos como liga para que podamos estrechar justamente ese tipo de relación, digamos que de mayor interés para nosotros con los apoyos que la propia Major League Baseball nos puede dar, resolver cosas que evidentemente están en contrato con respecto a la venta de peloteros y algunas otras cosas que se han complicado. Y bueno, pues hay una relación, repito, estrecha. Hemos puesto ya sobre la mesa algunas consideraciones que queremos seguir trabajando con ellos, y creo que es otra de las cosas que se tuvo una relación fracturada en el pasado y que de alguna forma pues ahorita estamos dándole un giro muy positivo, tanto para la Liga, la Major League Baseball, como para la Liga Mexicana, porque al fin del día creo que a todos nos conviene que la propia Liga en México crezca. Excelente, excelente. Y excelente. ¿Nos quieres compartir algo sobre las opciones que tienes sobre, bueno, la liga este año? Obviamente, pues nadie sabe lo que va a pasar ni mañana, ni en un mes, ni en 2, ni en 3 meses. Sí. O sea, es como, como lidiar con eso es sumamente complicado. No sé si nos quieres compartir algo. Digo, no creo que diga nada nuevo de lo que ya he dicho anteriormente, pero simplemente recordando, nosotros tenemos una temporada de 102 juegos, en la cual claramente entre más nos alejemos del inicio de la temporada, que de hecho hubiera sido el 6 de abril pasado, entre más nos acerquemos hasta finales de año, más comprimida puede ser la temporada, y eso digamos que te provoca tener posiblemente distintos escenarios, hasta llegar a un escenario posiblemente de tener hasta 51 juegos. Hemos considerado algunos otros escenarios de tener 84 juegos, 64 juegos. Hay distintas variables y distintas metodologías operativas dentro del propio circuito como tal de poder operar. Sin embargo, bueno, pues estamos ahorita a la expectativa. Pusimos una fecha desde principios de marzo que podíamos salir a mediados de mayo, es decir, el 11 de mayo, porque fue parte de las recomendaciones que nos hizo la propia Secretaría de Salud Federal en cuanto a la reapertura de la liga. Eso lo vimos en marzo. Cada semana yo tengo contacto constante con las autoridades del gobierno federal de salud, y me van informando y van diciendo justamente cómo va, cuál es la perspectiva y demás.
y ahorita creo que sería pues fuera de lugar y irresponsable poner una fecha de inicio como tal. Estamos todos sujetos a una fecha que la propia autoridad federal nos indique. Lo que sí hemos hecho son muchos escenarios con la intención de estar listos en cualquier momento que digan, levantamos en este momento con estos protocolos, etcétera, etcétera, tenemos un escenario para ello, ¿no? Y así hemos tratado de ajustar las cosas, platicado con las televisoras, platicado con patrocinadores, precisamente para tener esos escenarios sincronizados y estar listos en el caso de que la contingencia como tal sanitaria se pueda levantar y nos permitan llevar a cabo, ¿no? Digamos que el arranque de la temporada, los partidos, pues tengamos la posibilidad de poder reaccionar mucho más rápido porque ya tenemos los escenarios previstos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho y la lógica es que estemos terminando la temporada a finales del mes de octubre, esa es una posibilidad, posiblemente a principios del mes de noviembre, no creo que nos vayamos mucho más allá porque es algo que no queremos como liga por distintas situaciones y bueno, pues estamos tratando de ajustar precisamente los tiempos para que esto se pueda dar. Y estarían jugando con afición en las gradas, ¿verdad? No, no a tribunas cerradas. Cuando menos ahorita no tenemos nosotros el esquema de abrir una temporada a puerta cerrada. En efecto, para ello requeríamos otro tipo de ingresos por parte de derechos de televisión que no los da. Las propias ligas mayores, el propio comisionado sacó una declaratoria esta misma semana donde decía pues algo similar, ¿no? Que prácticamente de 60-70% de los ingresos de los equipos provienen de la asistencia a los estadios, la venta de alimentos, bebidas, tiendas, souvenirs, etcétera, etcétera. Yo creo que el comportamiento es muy similar a nosotros, incluso yo creo que más fuerte en nuestro caso, y eso difícilmente nos hace posible tener una temporada de puerta cerrada, fuera de todos los inconvenientes que pueden tener también la parte de salud, ¿no? O sea, del propio protección de los peloteros y demás, ¿no? No, claramente es una solución que aplica mucho a los eventos deportivos donde los ingresos de televisión son la mayoría de los ingresos. Pero en otros casos es muy complicado, es muy complicado. Muy bien. Es, Una pregunta tonta, bueno, no sé si tonta, pero vimos que gender equality es un tema de relevancia en el mundo olímpico, en el mundo en general, con los Sustainable Development Goals. Ayer o anteayer declaró Federer por qué no fusiona ATP y WTA. ¿Por qué no crea una liga femenil? es buena pregunta. Bueno, la propia Federación Mundial, ya ves, es la WSC, que es World Ball and Baseball Softball Confederation, que prácticamente incluye la propia, ¿no? Digamos que, ¿no? Federación de Béisbol y Softball Internacional, pues es la misma, consolida justamente las dos disciplinas como tal. Pues habrá que ver qué tan factible es eso. Yo creo que hay muchas alternativas por crecer en México, que no necesariamente tenga que ser el béisbol femenil como tal, no estoy peleado con ello para nada, simplemente habrá que escuchar propuestas y demás, pero tienes también, por ejemplo, esta parte de béisbol 5, que el béisbol 5 sí puedes hacer una liga seguramente tanto a nivel infantil como femenil, que puede ser interesante. Entonces hay que saber explorar que no nada más es la réplica del béisbol a mujeres, sino qué tipo de producto se puede hacer fácil y accesible y también que sea interesante también para la parte mediática y la parte comercial, bajo siendo, repito, para la masificación del deporte, que puede ser un elemento probable, posible a través del béisbol 5, como posiblemente también a partir de ello para mujeres y demás, ¿no? Hay muchas cosas que creo que se pueden explorar en ese sentido. Sí, efectivamente hubo muchos casos de éxito, como el Rugby 7, que empuja mucho, de hecho, la parte femenil, porque es más accesible. Un equipo de 15 en la cancha versus 7 es mucho más fácil tener un equipo. Correcto. El Sí. básquetbol 3x3, el béisbol 5 es una gran oportunidad para ligar a ciudades en contextos urbanos. Food for thought, pero veo que tienes todos los caminos puestos en la cabeza sin duda. Bueno, te quiero agradecer mucho. Una última pregunta. Tú eres un líder del deporte, un líder en general, y tú lo sabes, hace muchos años que nos conocemos y te estimo mucho. Y sigues como siendo atleta con sueños y metas. Si no, no estarías ahora soy Vega, pues. ¿Qué te motiva más allá en el deporte
Bueno, más allá de ser presidente de la liga hoy, ¿qué te motiva? Buena pregunta. Pues me motiva generar cambios positivos, me motiva a tener un pues un mejor esquema de apoyo para la comunidad. Creo que el tema del deporte, eh, sabiéndolo enfocar precisamente para generar pues, mejores beneficios para la comunidad es algo que me motiva. Y me motiva, por supuesto, tener retos tan importantes como es hoy día la Liga Mexicana de Béisbol, el gran crecimiento que puede tener y que cumpla precisamente las expectativas de los dueños de los equipos, de los peloteros, de los umpires, del equipo, de un servidor. Me motiva precisamente tener pues ese trabajo, disfrutando sobre todo, Arnaud, el camino, ¿no? El cómo llegar a eso antes de pensar nada más en el llegar a eso, ¿no? Es saber aprender a disfrutar realmente que el día a día y las relaciones y las amistades y la colaboración que tenemos con los equipos de trabajo y los nuevos amigos y amistades que se generan a través de esto, eso me motiva en este tipo de posiciones. Mm, sin duda. Pues muchas gracias. Pues te deseamos lo mejor, obviamente, con la Liga Mexicana de Béisbol. Saludos a todo tu equipo, una parte está escuchando. Lo mejor a ustedes también. Tienen suerte, están en una buena etapa. Y pues, de nuevo, gracias. Nos veremos la próxima semana. La próxima entrevista de CIS Masters estará con Gustavo Silikovic, secretario general de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y antes era el secretario general del River Plate, sin duda uno de los directivos del fútbol más exitosos en el fútbol de América del Sur. De nuevo, Sí. gracias Horacio, a todos los que participaron, gracias y cuídense todos. Y si quieren los que participaron, que nos dejen ahí su correo electrónico porque hay algunas preguntas que no contestamos y después con mucho gusto se las contestamos. Sí, ¿Vale? tengo los correos de todos, mandar un email para ver si tienen preguntas adicionales y te lo comunicaré y les responderemos con gusto. Vale. Muy bien. Gracias, Arnaud. Saludos a todos. Gracias. Chao, un abrazo.